Hola, doctorcitos. ¿Cómo están? Buen día. Este es el fabuloso grupo C, ¿no? Bueno, les llamo lista, por favor. Así que atentos. Hoy vamos a realizar la revisión de su examen. Sí, les voy a decir sus notas, aunque creo que ya las saben. Cualquier queja, duda, reclamo. Ahora solucionamos cualquier error posible que haya podido existir en la transcripción de notas. ¿Sí? Otro día ya no es posible. ¿Listo? Se les está dando la oportunidad entonces. Eso para evitar, ¿no? Bueno, cualquier tipo de susceptibilidad. Saben que conmigo por lo menos siempre hemos realizado este tipo de revisión. Así que hoy no va a ser la excepción. Y para evitar la molestia también, porque no sé qué pasa con algunos estudiantes, a pesar de las recomendaciones que se les solicita cada examen para cada semestre, no comprenden sus compañeros. Por ejemplo, la semana pasada, habían estudiantes que me estaban solicitando revisión del primer parcial. ¿Sí? Entonces es imposible, esas notas ya están transcriptas, notas oficiales y todo, ¿no? Y ustedes sabrán que las notas las pueden encontrar disponibles cuando las requieran. Les he indicado cómo tienen que ingresar, a qué carpeta ingresar, qué archivos observar y todos. Entonces realmente me parece eh, ridículo que todavía existen estudiantes que no hayan comprendido, qué sé yo, que se quejen, ¿no? de su nota práctica y teórica del primer parcial. Entonces, para evitar eso hacemos esto, doctores. ¿Listo? Presten atención, probablemente se encuentran durmiendo, enamorando, qué sé yo. Así que tómense estos 100 minutos de clases que tenemos para que revisen sus notitas, ¿sí? Ayer ya he estado recibiendo, bueno, una ráfaga de mensajes por parte de sus compañeros. Porque yo tengo cero, si tengo P más, bueno, P más significa presente nada más, ¿sí? Solamente significa la presencia. ¿Qué significa S? ¿Qué significa M? ¿Qué significa rojo? ¿Qué significa amarillo? Bueno, P es presencia, M es de malo, así de simple. Y bueno, aquellos que tienen A más, que en fisiopato no es así, en semiología así, son aquellos que han presentado una presentación adicional a la que se les había recomendado, ¿no? O a la que se les había solicitado. Bueno, llamamos lista al Monacid. Presente, doctor. Alves Policarpo. Presente, doctor. Arispe. Presente, doctor. Callares. Callares presente, doctor. Averanga. Presente, doctor. Arias. No está Arias. Presente. O sí está Arias. Cautín. No está Cautín. Entonces avísenle a su compañero, ¿no? Seguramente él después va a decir, quiero revisión, pero ya no hay revisión. De Moraes. Presente, doctor. Espinosa. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Milagro, Cristian. ¿Por qué ya no asiste a semio, Cristian? No me diga que se ha dado por rendido. Doctor, he asistido, doctor. Pero no ha dicho presente, entonces. Flores Quispe. Presente, doctor.
Guzmán, Vargas, presente. Guzmán Vargas. En fisiopatología usted es la primera Guzmán Zunil. Gracias, doctor. González, Presente González. Guzmán Bello, Presente, doctor. Klein, Presente, doutor. Nacarino. No está Nacarino. Nava, Presente, doctor. Doctor, Wando. presente Nacarino. Buenas tardes, Nacarino. Nimos, Obando, Presente, doctor. Ocampo, Presente, doctor. Párraga. No está Párraga. Pereira, Presente, Pereira, doctor. Cadena, Presente, cadena, doctor. Rojas, no está Rojas. Román, Presente, doctor. Santibáñez, Camarlingi, Presente, doc. Ortega, Presente, doctor. Torrico, Presente, doctor. Urra, Presente, doctor, buenos días. buen día, Vargas, Presente, doctor. Victoriano, Presente, doctor. Murucci Presente, doctor. y Mendoza. Presente, doctor. Listo. Bueno, entonces empezamos con la revisión de sus notitas. ¿Listo? A ver, mientras van cargando mis archivos, doctores, ¿alguna queja, algún reclamo que hayan tenido sobre el examen? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Yo creo que el examen estaba claro. Todo lo que hemos visto se ha preguntado. Cosas puntuales, ¿no? Cosas sencillas, fáciles de comprender. ¿O tienen la observación de alguna pregunta, doctores? No, doctor. Listo, qué bueno. Entonces empezamos con la revisión de sus notitas. Permítanme por favor unos minutitos mientras cargue el archivo. Y enseguida vemos sus notas. Esas notas que ustedes tienen ya incluye la práctica y la teoría. Algo que quiero recalcarles, el examen que ustedes han rendido el día de ayer tenía un puntaje de 100 puntos. ¿Listo? Y se ha promediado sobre el 80%, porque recuerden que tenemos práctica, ¿no? Un 20% corresponde a lo que es la nota práctica como tal, y un 80% corresponde a la nota teórica. Entonces, obviamente va a encontrar variaciones, ¿sí? Ayer era otra duda de los estudiantes, ¿no? Alguno me decía, doctor, usted en clase me ha dicho que tengo 98, pero he aparecido con 74, no sé por qué. Eso es justamente por ese promedio que se ha realizado, que no les quita puntos, ¿sí? Algunos también por allí estaban mencionando, no nos quita puntos. ¿Cómo puede ser así ese doctor tan maldito? No tiene corazón, etcétera. Entonces, no se les quita puntos, solamente que se realiza el promedio bajo los mismos reglamentos de la universidad, ¿no? Además, recuerden que no deberíamos tener práctica. Solamente la práctica debería existir para nuestro examen final y no así para cada parcial. Pero sin embargo, como yo los aprecio y no quiero verlos al año nuevamente,
Se les ha otorgado nota práctica en cada parcial, ¿no? Así que, doctores, bueno, aquellos que han aprovechado la nota práctica, excelente, felicidades por ellos. Una gran mayoría creo que ya tiene aprobada la materia prácticamente. Le faltan algunos puntitos y nada más, ¿no? Permítanme unos minutitos, por favor. Listo, doctores, perdón. Ahora sí, vemos sus notitas, por ejemplo. Ustedes pueden observar su nota práctica. Les voy a pedir que revisen junto conmigo. ¿Listo? Primeramente, la nota que ustedes tienen en su examen parcial, sumada más la nota práctica, les voy a dictar la nota total. Primero, la nota del examen y la nota final total, ¿sí? Almonat sí, 74 y 79, como nota final de la segunda parcial. Alves Policarpo, 76, 81. Arias, 80, 77. Arispe, 58, 67. Averanga, 66, 73. Cadena, 64, 71. Callares, 66, 63. Cautín, 46, 37. De Moraes, 74, 79. Espinosa, 64, 64. Flores Mamani, 66, 63. Flores Quispe, 76, 81. González Vascopé, 66, 73. Guzmán Bello, 64, 61. Guzmán Vargas, 66, 73. Klein, 82, 86. Mendoza, 54, 58. Murucci, 74, 72. Nacarino, 66, 68. Nava, 64, 71. Obando, 76, 76. Ocampo, 66, 68. Ortega, 54, 58. Párraga, 74, 79. Pereira, 66, 73. Rojas, Sven, 66, 63. Román, 60, 58. Santibáñez, 68, 65. Torrico, 64, 66. Urra, 46, 44. Vargas, 70, 76. Victoriano Mora, 70, 76. Esas son sus notas, doctor. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo, Doctor. revisión probablemente? Adelante, Doc. Callares.
Perdón, una pregunta, no entiendo muy bien esto de la nota práctica, no sé si me puede explicar. ¿No debería aumentar nuestro promedio o cómo? Perdón. Pero ha aumentado, pues, Boris. No, Por pues, ejemplo, le explico, ¿no? Tienen una nota práctica sobre 20 puntos, ¿sí? Usted tiene 10 en la primera y 10 en la segunda. Entonces, 10 más 10 es, ¿cuánto? 20, ¿no? Dividido entre 2, 10. Acá puede ver el resultado de su nota práctica. Esto es lo que se suma, ¿sí? Lo que está en este recuadrito rosa, que es el promedio. Tiene 10 puntos acá. En su examen teórico, usted ha sacado una nota de 66 puntos sobre 100. Pero tenemos nota práctica que hace referencia al 20% de la nota. Y el examen teórico que vale el 80% de la nota. Entonces, ¿cuál es el 80% de 66? 52.8. 52.8 más 10, 62.8 y se redondea a 63. Y para gracias. todos es lo mismo, ¿no? Como les digo, ayer, no, hay un grupo terrible. Bueno, creo que ustedes también deben ser así, solamente bueno, hay otro que es terrible, ¿no? Es un grupo completamente dramático. Y bueno, los chicos tienen esa duda, ¿no? Nos está robando nota el doctor Díaz. No les estoy robando nota, ¿sí? No les estoy robando nota. El examen lo han dado sobre 100, pero tienen que tener en cuenta que ese 100% corresponde al 80% del examen parcial. Ponemos el siguiente ejemplo, miren, ¿no? Obviamente va a haber casos en los que su nota va a ser menor al del examen parcial teórico, pero en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, suma. Por ejemplo, acá, ¿no? Su compañera Almonacid tiene 74, pero como nota, 79. Lo mismo acá, por ejemplo, Alves, que tiene 76 y ya ha llegado a lo que es 81. Aquellas personas en las cuales se ha reducido el promedio, por así decirlo, lamentablemente han sido personas que no han trabajado en práctica, ¿no? Y obviamente eso es lo que les ha restado puntaje. Por ejemplo, a ver, ponemos el ejemplo de su compañera Arias, que tiene 64 porque ha sacado 80 en el examen. Si hubiera tenido 20 en la práctica, al 64 se hubiera sumado 20, hubiera tenido 84 y no ha sido 80, ¿no? Entonces, bueno, la práctica en este caso, algunos, no diría que les ha reducido el puntaje, ¿sí? Pero hasta cierto punto ha afectado esto, digamos. ¿Solo puedo hacer una pregunta? Adelante. Este trabajo que hicimos de infografía de hepatitis por esa recuperación, ¿no va a valer? Sí, sí vale. Ah, ya, es que la última clase me dijo que el mío no valía porque no estaba presente y no sé qué. No, enseguida le explico eso, ¿no? Acá está el registro, por ejemplo, de aquellas personas que han rendido el examen. Y usted, Arias, no ha rendido el examen. Doctor, sí estaba, Sí. es que, o sea, le escribí porque tuve unos problemas de conexión, o sea, porque mi audio estaba mal, incluso saqué Ya. un screenshot del video, también lo pretí, Claro. estaba mal. Entonces recién me di cuenta a la segunda vuelta que usted dijo, ¿dónde está Aries? ¿Por qué no contesto? Y ahí recién me di cuenta que no me está escuchando. Entonces, como solo me hizo 3 preguntas, recién respondí a la tercera y la tercera la respondí bien. Entonces solo le dije, por favor, doctor, ¿me podría poner presente? Y por eso estoy presente, solo que no me puso ni siquiera rojo, ni obviamente no verde, pero capaz un rojito.
porque sí estaba Claro. presente, doctor. No, pero ahora le explico, ¿no? En caso, mira, a ver, les explico. Y nosotros tenemos diferentes rondas de preguntas, ¿no? Y alguna duda de los estudiantes era esto: ¿por qué yo tengo P más? ¿Por qué yo tengo P menos? ¿Qué significa? Etcétera. ¿Sí? Y nuevamente tomo las palabras de sus propios compañeros. ¿Sí? Y ya les había comentado con anterioridad. Y yo les doy la razón absoluta a sus compañeros. Vamos a poner el ejemplo de su compañera Clay, ¿sí? Que es una de las pocas estudiantes que estudia en este grupo. Ha respondido bien la primera, ha respondido bien la segunda, ha respondido bien la tercera, ha respondido bien la cuarta. Listo. ¿Sí? Entonces, por eso le pongo P más. Porque si ella hubiera respondido mal, por ejemplo, la quinta, le hubiera puesto solamente P. ¿Sí? Pero igual en este caso, bueno, me indica que tiene un puntaje de 20 sobre 20. Hay casos, por ejemplo, a ver, vamos a tomar, qué sé yo, el ejemplo de Torrico Hinojosa, que ha respondido mal la primera, ha respondido mal la segunda, ha respondido mal la tercera, ha respondido mal la cuarta y ha respondido mal la quinta. Y la sexta, bueno, ha respondido bien. No le voy a pasar de 0 a 10, ¿verdad? Directamente. Por eso P menos, igual es 0. Esos son parámetros, bueno, que a mí me indican la cantidad de preguntas que han respondido de forma adecuada y la cantidad de preguntas que una persona respondió de forma que no es la acertada o la correcta. Eso es lo único que me indica, ¿no? Pero rojo es 0. Listo. Amarillo es 10 y verde es 20. Entonces tiene 0 áreas. Entonces, yo les he solicitado a ustedes que me presenten un trabajo recuperatorio. Y ese trabajo recuperatorio solamente tiene un valor de 10 puntos, ¿sí? De la misma forma, toma en cuenta lo que han dicho sus compañeros. Si ustedes supieran la cantidad de mensajes que me llegan al celular de la misma plataforma. Y tienen toda la razón, ¿no? La queja de ellos era lo siguiente: doctor, ¿por qué ese trabajo para estos chicos va a valer 20 puntos? O sea, yo he estudiado, no he dormido y me resulta injusto que ellos realicen un trabajito por 20 puntos. Entonces la próxima vez yo no doy el examen, yo doy el trabajo. Entonces él explicó, ¿no?, al estudiante. Le dije, bueno, no le haga caso a sus compañeritos, son terribles, inventan historias fenomenales los estudiantes. Yo en ningún momento les he dicho que iba a valer 20. Yo les he dicho que iba a valerle 50%. 50% significa la mitad de la nota, es decir, 10 puntos. Y le hemos hecho contar áreas. Le comento. Tenemos acá su trabajo, que lo vamos a marcar. Arias Gutiérrez Nandi, entregado. Entonces, en vez de ponerle 0, se le ha puesto 10 puntos. Ahí está. O sea, se les ha puesto, doctor, la nota y el trabajo compensatorio. ¿Sí? ¿O qué opinan, doctores? ¿Alguna duda más, Arias? No, está bien, doctor, solo Entonces, preguntaba. puesto, ¿no? No, está bien, no me enojo, no se preocupen. Yo hablo así, no se asusten. Algunas veces a mi hijo también le va a asustar. Viene corriendo y me dice, ¿de qué estás gritando? ¿De qué estás enojado? No se preocupe. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? A ver, mientras revisemos ahora mejor. Probablemente alguno tenga la misma duda que su compañera, ¿no? Si no hay más, pasamos diabetes.
Doctor, Sí, disculpe, yo el primer parcial recuerdo que me dijo que tenía 74 y Ya. ahora veo que tengo 70. Y creo, ayer estaba revisando igual en las páginas y estaba bien, es que yo lo anoto yo, y ahora tengo 70. Vargas. Vargas. Bueno, les comento. Y la recomendación, no, acá está, tiene 74. ¿Dónde me dice que tiene 70? Ahí está bien, gracias, voy a disculpar, no lo he debido ver bien. Ahora, nuevamente les digo, chicos, ¿sí? Ahora tenemos la ventaja de la virtualidad. ¿Listo? Y algo que ustedes tienen que tomar en cuenta y siempre tienen que estar pendientes es realizar justamente la verificación periódica de sus notas. Por ejemplo, acá no tenemos la nota de su compañera que es 74. ¿Sí? Si su compañera ha visto que en el CIU tiene 70, ¿en dónde ha visto? ¿En Teams o en el Doctor, CIU de la universidad? ahorita lo abrí en el formulario A5, en fisiopatología, y ahí dice 70. Bueno, qué raro. Sí, qué raro, qué raro. Porque el archivo que estamos viendo es el de Teams. Sí. Y lo he cargado ayer, o sea que no debería haber ningún tipo de problema. O está viendo de otra materia, quién sabe, y está viendo de semiología. A ver, verifique bien. Como les digo, no debería suceder esto porque, bueno, el archivo se lo carga de forma general y total. Vargas, no, Vargas, acá está, tiene 74. Estamos viendo desde la plataforma Teams, fíjese. Vargas, Mamani, Jenny, 74 el primer parcial. Y el segundo 76, creo, ¿no? Ahorita lo voy a revisar. Está cargando todavía. No, creo que estaba viendo el de semiología. Bueno, no sé cuánto tiene en semiología, pero quizás estoy confundiendo. Y acá está, ¿no? Vargas, 76. Sí, todos están viendo. Dentro de la plataforma Teams les estoy mostrando el archivo. Ya lo he descargado y lo estoy verificando a partir de allí, ¿no? De la descarga. Pero este es el archivo que ustedes tienen en la plataforma Teams. Tiene 74. ¿Qué más, doctores? O se ha confundido con patología. Bueno, con alguna materia se confundió. ¿Qué más, doctorcitos? Mis queridos doctores del grupo C. La próxima vez nos vamos a comunicar con lenguaje de señas a través de cámaras encendidas. ¿Qué más, doctores? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera verificar su nota práctica? Probablemente. Vuelvo a repetirles, hoy es el único día que vamos a hacer esto. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, a veces uno por vergüenza, ¿no? No quiere revisar. Y después me envían mensajes, doctor, va a disculpar, por vergüenza no he querido molestar en clases. Pero no, pues ya están las notas transcritas, ya no se puede hacer nada. Por eso, doctor, es ahora. Doctor, disculpe, ¿será que lo puedo proyectar? Es que cuando yo abro el archivo me sale 70, para que usted lo pueda ver. A ver, adelante. Qué raro. Doctor, y en el examen final, igual vamos a mantener los mismos porcentajes, 20 y 80. Sí. ¿O no quieren práctica? No, está bien.
En el del primer parcial, doctor, sí sale 74, pero en el del segundo parcial dice 70, 76. Ah, pero ya les he explicado eso. A ver, nuevamente les explico, doctores. Préstenme atención, por favor. ¿Listo? Ya sabemos cuál es la duda de su compañero. Bueno, nuevamente les repito. ¿Sí? Esta columna que les estoy mostrando en este momento, que le estoy marcando, nos dice examen 1. Es la nota que ustedes han sacado ayer en su examen, que tiene un puntaje de 100. ¿Sí? Entonces, usted tiene, en este caso Jenny, el examen de ayer, 70 sobre 100. ¿Listo? 70 sobre 100. Pero recordemos que tenemos práctica. Esa práctica vale el 20% de la nota, por eso se les califica sobre 20 puntitos. ¿Listo? Estos 70 puntos, 70 sobre 100, representan el 80% de la nota. Entonces, ¿a cuántos puntos equivale ese 80% de estos 70? A 56 puntos. Entonces, su nota de 70 puntos sobre el 80% del examen, que es el valor que le hemos dado al examen, tiene un valor de 56 puntos. Eso quiere decir que estos 70 puntos lo hemos transformado en 56. De 70 sobre 100 a 56 sobre 80. Y hemos sumado 56 más 20, 76. Entonces, ¿cuál es su nota real, final, total, incluyendo los promedios y porcentajes? 76. Gracias, doctor, va a disculpar. Ese No lo es su estaba nota, entendiendo bien. ¿no? ¿Quién más, doctores? Doc, yo le puedo hacer una pregunta, por favor. Adelante. Lo que está en el bloque E y F, la nota del bloque E pertenece al examen y el F del examen hipotálamo hipofisiario, ¿no? ¿En cuál bloque? E y F. Bueno, esto pertenece a lo que es el examen oral, ¿sí? A lo que es el examen recuperatorio, que solamente es una nota, y el otro corresponde a lo que es el mecanismo a la síntesis del alcohol a nivel hepático, que si ustedes recuerdan lo han defendido, ¿verdad? A eso Sí, hace referencia. está bien, Doc, gracias. No estamos tomando en cuenta lo que es el eje, porque recuerdan que no han podido presentar, que no sabían de qué era el trabajo y no sé qué cosas, entonces no lo hemos contado ese trabajo. ¿Sí? Además les había mencionado, trabajo en sí no era, les había mencionado que realicen lo que es el repaso fisiológico para que no estén tan perdidos, ¿no?, en lo que es la descripción fisiopatológica y los mecanismos de retroalimentación. Solamente así un recordatorio, nada más. ¿Qué más, doctores? Nada más. Podemos avanzar entonces, diabetes. Doc, la última duda, por favor. Lo que está en el bloque U es primer parcial y AC segundo, ¿no? No. Primer parcial está acá abajo. ¿Sí? Usted va allí y encuentra las notas de primer parcial. En la parte inferior izquierda del archivo Excel. Están divididos por parciales y finales. Primer parcial, segundo parcial. Esa pestaña y todas las notas que usted estaba observando acá corresponde a lo que es solo el segundo parcial. Nada más. Gracias.
¿Qué más, doctores? Sí, vuelvo a repetirles que esto no les confunda, por favor. Acá les dice examen 1, no les dice primer parcial, ¿no? Entonces, ese examen 1 corresponde a la nota que ustedes han sacado sobre 100 y lo que se encuentra en la columna Y corresponde a ya lo que es el porcentaje sobre 80 puntos, o sobre el 80%, mejor dicho. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? ¿Alguien más que tenga duda en su nota práctica? Verifiquen bien sus notas, doctores. Les voy a dar 5 minutitos para que ingresen a Teams, para que verifiquen sus notas prácticas y para que de una vez cerremos esto, porque hoy día voy a pasar notas al SIU. Paso notas al SIU y ya no hay nada que hacer. Cinco minutitos, ¿sí? Les doy, revisen y cualquier duda, queja, reclamo que tengan, ahora por favor. ¿Listo? Si tienen alguna duda de alguna pregunta también, pueden realizarla ahora, antes de que pasemos a nuestra clase de diabetes. Listo, doctores, ¿alguna queja? ¿Ninguna? Qué bueno. Todo claro entonces. Entonces continuamos con nuestro estudio de diabetes. ¿Listo? Habíamos visto en clases pasadas algunas características, bueno, no algunas, como ustedes estamos ya adelantados, ¿sí? Ustedes ya hemos visto las características típicas de cada uno de los tipos de diabetes y ya estábamos empezando a hablar sobre el tratamiento que requieren este tipo de pacientes. Habíamos visto que el tratamiento depende de varios factores. Y ahora vamos a ver cuáles son esos factores. Depende, bueno, de algunos datos que son importantes, porque no todo paciente requiere el mismo tratamiento. ¿Sí? Eso ya habíamos dejado en claro la clase pasada. No todo paciente necesita el mismo tratamiento. Algo que les había mencionado con anterioridad es que, bueno, cada paciente requiere o necesita lo que es una evaluación integral. Eso es importante. El manejo del paciente diabético es multidisciplinario. Recuerden que puede presentar diferentes alteraciones. Alteraciones oftalmológicas, neurológicas, renales,
cardíacas, etc. Entonces, el tratamiento debido a estas situaciones que presenta la diabetes tiene que ser multidisciplinario. También el tratamiento puede ser quirúrgico, pero en este caso hablamos de las complicaciones, ¿no? Como el pie diabético, como las gangrenas, como las úlceras. Y en este caso podríamos decir que el tratamiento se encuentra bajo las órdenes del médico cirujano y del médico traumatólogo. ¿En qué parte nos hemos quedado exactamente, doctores? Háganme recuerdo, por favor. ¿En qué parte de tratamiento? Como ustedes ya hemos visto esto, ¿no? La regulación alterada de la glucosa. ¿Alguno por allí ha tenido la voluntad de buscar cuáles son las características de la regulación alterada de la glucosa? ¿Cómo logramos diagnosticar este tipo de estado o no? Doctores, ¿no? ¿Qué opinan si todos tienen 20 puntos para el final y vamos reduciendo aquellos que no responden en clases? Y aquellos que responden mantienen los 20 puntitos. Listo. Como no hay entonces ningún tipo de objeción a esto, entonces vamos a hacer así. A ver, Almonacid, díganos, usted, ¿qué datos me orientan al diagnóstico de este estado? ¿Están leyendo las guías, doctores? Les he pedido que lean las guías. Y en las guías está todo esto. Todos tienen 20. Miren, qué bueno soy. Así los obligo a participar. Listo, a ver, ¿qué opina Almonacid? Les he pedido, doctores, que busquen. No me van a decir que no. Les he mencionado, dentro de las guías de la LAD, nosotros encontramos justamente estos criterios para hablar de regulación alterada de la glucosa, de un estado de prediabetes o la regulación alterada de glucosa en ayuno. A ver. No hay Almonacid. ¿Qué nos dice Alves? Sí, esto. A ver, adelante, Alves. Tampoco. ¿Qué nos dice Arias? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de regulación alterada de glucosa en ayunas o estado prediabético? Algo que les había mencionado en aquella ocasión era lo siguiente. Cuando hablamos de un estado de prediabetes, podríamos decir que es un estado de diabetes que no cumple con los criterios de diabetes. Por eso se denomina así, estado prediabético. Y la condición prediabética más reconocida, les había mencionado, es la intolerancia a la glucosa, que se diagnostica mediante qué prueba. A ver, vamos a empezar por allí. ¿Mediante qué prueba se diagnosticaba esta intolerancia a la glucosa, Arias? Prueba de glucosa en sangre. No. ¿Qué nos dice Arispe? La prueba de tolerancia a la glucosa, doctor. La prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Esa era la prueba que nosotros utilizábamos para diagnosticar esta condición prediabética. Ahora, ¿cuáles son esos criterios? A ver, verán, háganos recuerdo. Habíamos hablado también de otro estado, ¿no? Por ejemplo, la glucemia de ayuno alterada, como otra condición prediabética. Por ejemplo, para la Asociación Americana de Diabetes, la glucemia de ayuno alterada se reconoce como lo que es también un estado prediabético. ¿Cuáles son esos criterios? Según la ADA, la glicemia en ayunas alterada tendría que estar entre
100 y 125 miligramos por decilitro. Y en la tolerancia a la glucosa tendría que estar entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Listo, así de simple. Fíjense que no era tan difícil, ¿no? Bueno, necesariamente, doctores, nosotros tenemos que saber esto para tratar este tipo de pacientes. Porque el tratamiento de un paciente diabético no es el mismo que el tratamiento de un paciente prediabético. El tratamiento, por ejemplo, de un paciente diabético con valores de 600 miligramos de glucosa en sangre no es el mismo que un paciente que presenta 125. ¿Sí? Ahora, estos puntos, por ejemplo, como la intolerancia a la glucosa, como la glucemia de ayuno alterada y la diabetes en sí, también forman parte de lo que es el síndrome metabólico. Y ya sabemos cuál es el problema de la diabetes. Incrementa de forma significativa lo que es el riesgo cardiovascular. Eso lo habíamos visto el semestre pasado. Habíamos hablado de algunos receptores, ¿no? Que eran los receptores de las lipoproteínas de baja densidad. Que en caso de que exista un estado de hiperglucemia, existía, podríamos decir, una inhibición de estos receptores. Estos no se unían a las lipoproteínas de baja densidad y por lo tanto no eran eliminados. ¿Listo? Ahora, ¿en qué parte nos hemos quedado, doctores, exactamente? Háganme recuerdo, por favor. Tratamiento no farmacológico. Tratamiento no farmacológico, listo. Todo eso hemos visto, ¿no? Microalbuminuria, tratamiento no farmacológico. ¿Hemos desarrollado tratamiento no farmacológico? Sí, doctor. Doctor. Listo. Entonces ya sabemos cuáles son las características, ¿no? Porque sí, con ustedes solamente he pasado esto. Proteínas. Bueno, hablamos de esta parte, a ver, de lo que es la dieta del paciente diabético. Fíjense, lo que nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, en el tratamiento no farmacológico, y algo que tenemos que tomar como punto de referencia, es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos sirve para otorgar y para saber qué tipo de tratamiento otorgar a nuestro paciente. ¿Sí? Sea farmacológico o sea no farmacológico. Si mi paciente presenta un índice de masa corporal superior, como ustedes están observando acá, mayor a 25, entonces yo tengo que realizar una dieta hipocalórica en él para conseguir resultados de manera mucho más rápida. Si mi paciente tiene un índice de masa corporal normal, fíjense, la dieta es normocalórica. Si mi paciente presenta lo que es un índice de masa corporal menor a 19, siempre y cuando no existan datos clínicos que sugieran desnutrición, la dieta también tiene que ser normocalórica. Ahora, si ustedes están leyendo las guías de la ADA que les he recomendado, estas nos dicen lo siguiente. Debemos iniciar lo que es tratamiento no farmacológico por algunas semanas o meses. ¿Sí? No nos establece de forma precisa, de manera inicial, por cuántas semanas o cuántos meses. Aproximadamente debemos realizar lo que es modificación del estilo de vida por un periodo de un mes, exagerando hasta 3 meses. ¿Sí? Y después de ese mes o esos 3 meses, debemos realizar una evaluación completa nuevamente a nuestro paciente. Probablemente alguno de ustedes se pregunte, ¿por qué un mes y por qué 3 meses? Eso ya depende del criterio del médico. Les doy un ejemplo del criterio
que yo manejo. Mi paciente tiene un índice de masa corporal. Nosotros hemos visto en nuestras clases de semiología para qué nos sirve el índice de masa corporal. ¿Sí? ¿Recuerdan para qué nos servía el índice de masa corporal? ¿Cómo clasificábamos a nuestro paciente según el índice de masa corporal, doctores? En grados de obesidad. Listo. ¿Cuáles son esos grados de obesidad, doctor? Obesidad 1, 2, 3. Y de ahí... 1, 2, 3. Bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Bajo peso, un índice de masa corporal menos de 18.5. Normal, entre 18.5 y 24.9. Sobrepeso, entre 25 y 29.9. Obesidad tipo 1, entre 30 y 34.9. Obesidad grado 2, entre 35 y 39.9. Grado 3, entre 40 y 49.9. Y obesidad mórbida 4, índice de masa corporal mayor a 50. ¿Sí? ¿Por qué 1 mes a 3 meses? Tengo que tomar en cuenta lo que les he mencionado. A ver, yo les aseguro que una gran mayoría de nosotros se encuentra con sobrepeso, porque no hemos realizado actividad física durante todo este periodo. Sobrepeso. No obesidad, sobrepeso. Yo voy a establecer en este paciente que presenta sobrepeso que en 1 mes ya tengamos resultados. ¿Sí? Porque su índice de masa corporal me está indicando que a través de lo que es modificación del estilo de vida, actividad física, yo puedo conseguir resultados rápidos en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero pongamos el ejemplo, a ver, de una persona que tiene un índice de masa corporal entre 35 y 39.9, una obesidad de grado 2. En 1 mes, difícilmente que me alcance estos resultados, ¿sí? Porque si bien ustedes, nosotros, presentamos sobrepeso, podríamos realizar actividad física y a la semana ya podríamos tener cierto acondicionamiento cardiovascular. Pero un paciente obeso no le voy a pedir que trote de la noche a la mañana. Le voy a sacar, les había mencionado, primeramente de su estado de sedentario. Que camine. Caminando no va a perder ni 1 gramo al día. Si incrementamos la frecuencia, la duración de la marcha, por ejemplo, en periodos de tiempo más prolongado, entonces vamos a encontrar una respuesta en periodos de tiempo de la misma forma que serán más prolongados. Por eso nos dicen, ¿no? De semanas a meses, entre 1 mes a 3 meses. ¿Listo? Ahora recuerden lo que hacemos en nuestro medio. Muchos médicos prefieren iniciar lo que es un tratamiento inmediato, evitar lo que es modificación del estilo de vida, que es un error. ¿Un error en qué sentido? Porque siempre debe existir acompañamiento del tratamiento no farmacológico al farmacológico. ¿Sí? Lo que acá hacen muchos médicos es saltarse el tratamiento no farmacológico y directamente el tratamiento farmacológico. Para reducir los niveles de glucosa, pero debido a la obesidad se va a generar mayor resistencia a la insulina. Entonces, necesariamente modificación del estilo de vida. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta que el tratamiento no farmacológico está siendo efectivo? Cuando exista lo que es una reducción del peso, por lo menos entre un 5 a 10%. Ya sabemos cómo calcular porcentajes, ¿sí?
Si es que existe esta reducción de peso entre 5 y 10%, el tratamiento no farmacológico está siendo efectivo. Continuamos con la misma rutina de ejercicio que le hemos ofrecido al paciente. Listo. Ahora, miren, acá tenemos una tablita que nos indica a cómo nosotros debemos calcular el valor calórico total diario en una persona diabética. ¿Sí? Bueno, algo que les había mencionado, yo no soy experto en esto, ¿sí? Si ustedes me dicen a mi doctor, ¿cómo calculo, por ejemplo, la cantidad de carbohidratos en una persona que presenta 85 kilogramos y que tiene una dieta normoproteica de 2000 kilocalorías? No voy a quedar callado, así como se quedan ustedes callados cuando se les pregunta. Porque no sé, no es mi área. ¿Listo? Bueno, sin embargo, tenemos que tener una idea. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de lo que es tratamiento multidisciplinario. Como yo no sé tratar la dieta de un paciente, como yo no soy el especialista en nutrición, entonces este paciente debe seguir lo que es un tratamiento por un especialista en la materia. Denle trabajo al médico nutricionista o a las licenciadas o licenciados de nutrición que están en los hospitales. Ellos son expertos en este punto. Y ya les había puesto en alguna ocasión un ejemplo. Nuestras fuentes de carbohidratos, de proteína, etcétera, depende incluso de la región donde nosotros nos encontramos. Ya habíamos puesto ese ejemplo. Para sus compañeros chilenos, peruanos, por ejemplo, que tienen costa, que tienen mar, ellos, por ejemplo, tienen su fuente de omega 3 y 6 de los alimentos marinos. ¿Sí? Lo mismo, al igual que sus compañeros brasileños. Nosotros, ¿de dónde obtenemos omega 3 y 6? De las semillas, por ejemplo, ¿no? Creo que su compañera Nava en la anterior clase nos decía la chía, por ejemplo. Es una fuente alta de este tipo de aceites. Proteínas de la misma forma. No todos, bueno, tenemos las posibilidades de consumir carne todos los días, les había mencionado. En nuestra cultura, hablamos de la cultura, por ejemplo, aymara, quechua, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, parte de los chilenos, parte de los argentinos, consume lo que es proteína de los granos, quinoa, soya, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de esas características, ¿no? Entonces, como nosotros no somos expertos en este tema, mejor sus zapatos. Tratamiento con el médico encargado de diseñar este tipo de dietas. Tenemos acá un ejemplo. Miren, el valor calórico total depende del estado nutricional de la persona y de su actividad física. Eso ya habíamos manejado con claridad el semestre pasado. Y hace referencia a este primer punto, ¿no? Si un paciente tiene un índice de masa corporal exageradamente alto, entonces la dieta será hipocalórica. ¿Sí? Una dieta, por ejemplo, entre 1000 y 1500 kilocalorías al día. ¿Qué implica eso? Este punto. Sustituir aquellos alimentos que contienen gluten, que contienen harina de trigo, por verduras. Disminuir lo que es el consumo de grasas o evitarlos en este caso. Cuando hablamos de ese índice de masa corporal normal, la dieta es normocalórica. Si el paciente, por ejemplo, logra mantener su peso con esa dieta normocalórica, entonces no existe necesidad de modificar su dieta. ¿Listo?
Si una persona con peso bajo o con un índice de masa corporal menor a 19, que no tenga historia de desnutrición, presenta diabetes, generalmente habíamos hecho referencia a un punto. ¿Qué significa eso? Que no es un productor adecuado de insulina. ¿Sí? Entonces, en este caso, se tiene que otorgar alimentos cuyo valor calórico no necesariamente debe ser mayor para que incremente de peso. De este último punto nos vamos a preocupar cuando el paciente presente alguna complicación debido a la deficiencia en producción de insulina. ¿Sí? Ahora, las proteínas, observen, enseguida vamos a volver a este ejemplo. El paciente debe consumir proteínas. ¿Cuál es la dosis de proteínas que el paciente debe consumir al día? 1 gramo kilo peso. Entonces el cálculo es sencillo. Si mi paciente pesa 70 gramos, o 70 kilos, perdón, le damos 70 gramos de proteína. La ingesta de carbohidratos, como ustedes observan, debe representar el 50 y el 60% del valor calórico total. En este caso se prefiere aquellos carbohidratos complejos. Un ejemplo de estos son aquellos carbohidratos que contengan fibras solubles, como los granos secos, vegetales, frutas, las frutas con la cáscara, porque la cáscara en este caso es una fuente rica de fibra. ¿Sí? Cuando hablamos de la ingesta de grasas, no debe constituir más del 30% del valor calórico total. ¿Sí? 10% de grasas saturadas, 10% de grasas monoinsaturadas, y de preferencia el paciente debe evitar el consumo de grasas poliinsaturadas. Ahora, tenemos este ejemplo, ¿no? Un individuo de 70 kilogramos debe consumir 70 gramos de proteína, que equivalen a 280 kilocalorías. ¿Por qué? Porque cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Entonces 7 por 4, 80, tenemos 280 kilocalorías. Eso equivale a un 20% del valor calórico total. Si al paciente se le ha calculado una dieta con un valórico total de 1400 kilocalorías. El 80% restante se reparte de la siguiente forma: 50% para carbohidratos, es decir, 700 kilocalorías, y 30% para grasas, es decir, 420 kilocalorías. ¿Cómo explicamos esto? Porque cada gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías y uno de grasa aporta 9 kilocalorías. Entonces podríamos decir que la distribución anterior equivale a 175 y 47 gramos respectivamente. ¿Sí? Como les digo, tanto en este punto no nos vamos a meter, porque si bien tenemos que tener una idea, recuerden que no somos especialistas en el tema. Y lo mejor es pedirle al paciente que consulte con un profesional especialista en la materia para que le diseñe su dieta, tomando en cuenta los alimentos típicos que existen en su zona, tomando en cuenta la temporada o la estación del año en la cual nos encontramos, etcétera, para que le diseñe lo que es una dieta específica. ¿Sí? Hablamos de esta proporción de nutrientes. Observen el uso de alimentos que, entre comillas, nosotros denominamos dietéticos. Para empezar, lo que es el edulcorante. ¿Sí? La stevia, por ejemplo, el aspartame. Se puede reemplazar el azúcar con este tipo de edulcorantes.
¿Sí? Hablamos de lo que es la reducción de harinas. La gran mayoría, bueno, en nuestro medio es elaborado con harina de trigo. ¿Sí? Entonces, este tipo de alimentos debería estar, vamos a decir, contraindicado en este tipo de pacientes. Porque si el paciente consume masa, bueno, incrementa su peso. Sin embargo, se le puede pedir al paciente que consuma harinas integrales. Por ejemplo, el salvado. Entonces, el valor calórico que aporta, por ejemplo, bueno, generalmente es menor. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque el paciente no puede consumir esto a libre demanda. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de otro tipo de alimentos como los lácteos. Algo que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Lo que es la leche descremada. Que en este caso, bueno, tiene lo que es un valor calórico mucho menor a la leche entera y por lo tanto tiene lo que es un contenido de grasas saturadas mucho más bajo, ¿no? Si la comparamos con este tipo de leche. ¿Sí? Y bueno, son recomendables especialmente como medidas complementarias, porque el aporte de calcio debido al consumo de este tipo de leche también es alto. Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos de otros tipos de alimentos como las frutas, por ejemplo, eso creo que también ya lo habíamos mencionado. Es mejor que el paciente consuma frutas a que consuma jugos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente cree que por consumir, por ejemplo, jugos, es más saludable. Pero ¿cuál es el problema de consumir jugos? Ya les había mencionado en una ocasión pasada, ¿no? El problema es que nosotros le agregamos lo que es valor calórico intrínseco. Le agregamos azúcar. Entonces, de nada sirve si el paciente realiza este tipo de acción. Porque recuerden que lo que nosotros queremos es disminuir las concentraciones de glucosa en sangre. Y si el paciente le incrementa, bueno, no sirve prácticamente de nada. Tenemos que reducir lo que es el consumo de sal. Tenemos que reducir lo que es el consumo de alcohol. Y si ustedes observan el último punto, algo que probablemente les ha llamado la atención a más de uno. Hace un momento habíamos mencionado que la cantidad, en este caso de proteínas, que el paciente debe consumir al día, debería ser 1 gramo por kilo de peso. Sin embargo, recuerden lo que les he mencionado, el tratamiento depende de diferentes factores. Y uno de esos factores que pueden modificar este tipo de tratamiento es la insuficiencia renal. Si mi paciente presenta insuficiencia renal, ya sea aguda, ya sea crónica, yo debo reducir lo que es el consumo de proteínas al día. Hemos estudiado, ustedes recordarán, el semestre pasado. Si mi paciente presenta lo que es insuficiencia renal, en un estado inicial, ya se debe reducir por lo menos a lo que es el 50%. Ya no va a consumir el paciente 1 gramo kilo peso, como ustedes observan, 0.6 a 0.8 gramos. Y la disminución de proteínas, en este caso, se va a encontrar en relación proporcional con el grado de insuficiencia renal. ¿Qué quiero decirles con eso? Que entre más grande sea la insuficiencia renal o más avanzada se encuentre esta, mayor será la reducción de proteínas. ¿Sí? Una pregunta que tengan hasta acá, doctorcitos. Doctor, Adelante. Independientemente de la dieta de que se le vaya a tomar, no estaría en partes incorrecto decir
que, por ejemplo, una dieta hipocalórica va a ser menor a 1500, siendo que viendo el punto de vista de que cada persona tiene un metabolismo bastante diferente. Bueno, es lo que hemos mencionado, ¿no? Es lo que les había comentado hace algunos minutos y el semestre pasado también. O sea, la teoría nos dice eso. De acuerdo a los rangos, por ejemplo, de kilocalorías, tenemos esa clasificación. ¿Sí? Pero te pongo el siguiente ejemplo. A ver, lo vamos a relacionar con lo que tú has mencionado. Yo consumo, ahora, por ejemplo, que estoy en mi etapa de sedentarismo, me voy al hospital en auto, algunas veces, bueno, ¿por qué no? Casi dormido he dado las clases, ¿sí? Algunas veces mientras estoy consulta y sin pacientes, bueno, también me siento en mi escritorio y les doy clases. Estoy en un estado de sedentarismo total, pero tengo una dieta de 1500 kilocalorías. He subido de peso, sí, 2 kilos he incrementado. Listo. Pero vemos que dentro de poquito retomamos las actividades con normalidad, se levantan las restricciones, volvemos a la universidad, tenemos que subir, bajar gradas, etc. Les pongo el ejemplo. Mi dieta no le he modificado absolutamente nada. Pero si retomamos, por ejemplo, un tipo de actividad no intensa, así como el simple hecho de ir a la universidad, subir gradas, bajar gradas, pedir las llaves, cambiar de aula, voy a volver a mi estado normal, a mi peso normal. La dieta sigue siendo normocalórica. Obviamente, está en relación con la actividad física que nosotros realizamos. ¿Sí? Te pongo el siguiente ejemplo. Puede ser que tu compañero, a ver, no sé, a ver quién, tú mismo, Callares, ¿sí? Que eres flaquito. Comas la misma cantidad de kilocalorías que yo, pero realices actividad todos los días. ¿Por qué tú eres más delgado que yo si comemos prácticamente lo mismo? Porque realizas actividad física, porque probablemente tu metabolismo, a diferencia del mío, bueno, sea mucho más rápido. Y listo. Sin embargo, ¿estarás desnutrido, Cañares? No. El aporte de nutrientes diarios que recibes es el adecuado para mantener lo que es un funcionamiento adecuado de tu organismo. ¿Sí? Ponemos el ejemplo, a ver, de los deportistas que son profesionales. Algunos, dependiendo del tipo de actividad física o profesión que ejerzan, consumen una dieta entre 1000 y 1500 kilocalorías. Los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que para ser más ágiles, para ser más veloces, etcétera, tienen que tener una dieta normocalórica. A diferencia de aquellas personas que son fisicoculturistas o militares, por ejemplo, o boxeadores, que tienen que tener una dieta hipercalórica para desarrollar lo que es mayor masa muscular. Entonces, sí está en relación con lo que es la actividad física. Pero yo no puedo decir, y creo que a eso iba tu pregunta, yo no puedo decir que, les he puesto el ejemplo de Michael Phelps, ¿se acuerdan? Que tiene una dieta que supera las 3000 kilocalorías al día. Yo no puedo decir que él tiene una dieta normocalórica, porque no es así. Por teoría, la cantidad de kilocalorías al día ya se encuentra incrementada. Si él, bueno, consume esa cantidad de kilocalorías al día, ¿por qué no es obeso? Porque realiza lo que es un desgaste energético exagerado al día. Nada 40 kilómetros en aguas abiertas y 20 kilómetros en su piscina privada y personal. ¿Sí? Entonces no tiene que ver en este caso lo que son las dosis, por así decir, de kilocalorías al día consumidas para establecer si es normo, hiper o hipo. Eso ya está establecido. De tal a tal valor, normo. De tal a tal valor, hipo. De tal a tal valor, hiper. Sin embargo, la actividad física, que es variable de individuo a individuo,
En este caso, condiciona lo que es un incremento de peso o disminución de peso. ¿Listo? ¿Algo más? Les pongo otro ejemplo que observamos en la naturaleza. ¿Saben lo que es un chita? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, doc. ¿Alguna vez por algún documental han visto qué cantidad de carne tiene que consumir al día? Aproximadamente estamos hablando de 40 kilos como mínimo que tiene que consumir. 40 kilos de carne. Imagínense, al día. ¿Sí? ¿Por qué tiene que consumir tanta cantidad de carne? Porque realiza lo que es un desgaste de energía excesivo. Es uno de los animales más veloces del planeta, ¿no? Uno de los animales terrestres más veloces. Alcanza en cuestión de segundos los 115, 120, 130 kilómetros por hora. Imagínense lo veloz que es. Estamos hablando que es más veloz que un auto deportivo. Consume gran cantidad de alimento, 40 kilos de carne al día como mínimo, hipercalórica, ¿sí? Para nosotros, pero el animal es esbelto, es sumamente delgado, a diferencia de una vaca, que todo el día está comiendo pasto, pero no realiza actividad física, está de 4 patas todo el día, bajo la sombra, durmiendo y comiendo, y tiende a engordar, ¿sí? Consume menos cantidad de kilocalorías que este animal. Consume alimentos, bueno, los vamos a denominar para que entiendan vegetales, pero engorda. ¿Por qué? Porque no realiza actividad física. Aún así, la dieta en uno sigue siendo hipercalórico, en el otro sigue siendo hipercalórico, uno engorda, no engorda, debido a lo que es la actividad física, que es variable. ¿Listo? ¿Qué más? Santibáñez, quería preguntar algo, adelante. Sí, doc, tengo una duda respecto al metabolismo basal y, y la dieta hipocalórica, doc. O sea, bueno, en el metabolismo basal, ¿qué es digamos, el gasto energético que se necesita por día para que el cuerpo funcione normal? ¿Una dieta hipocalórica tendría que estar debajo de este requerimiento basal? Cuando nosotros hablamos de lo que es requerimiento basal, es, bueno, totalmente diferente de lo que es dieta hipocalórica o hipercalórica, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que tú has mencionado. Para que mi cuerpo funcione de manera adecuada, ¿sí? Yo requiero cierto requerimiento basal diario. Un ejemplo característico, líquidos, ¿sí? Yo puedo consumir, yo sé que mi requerimiento basal diario de líquidos al día son aproximadamente entre 2.500 ml y 3.500 ml. Hasta 3.000, lo vamos a dejar entre 3.000. 2.500 a 3.000. ¿Sí? Te pregunto, a ver, Santibáñez, ¿tú podrías vivir un día sin tomar líquidos? No, doc. Bueno, puedes vivir, no te vas a morir. Un día, estamos hablando de un día. O mañana ya te vas a encontrar en el hospital con tu cuadro de deshidratación severa. Vives Sí, con sí, normalidad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar con tu organismo? En este caso, la orina se va a concentrar. No vas a poder eliminar, por ejemplo, estos productos del desecho metabólico. Cuando ustedes miccionen, por ejemplo, se van a dar cuenta que la orina es sumamente amarilla. Tú te has dado la respuesta. La cantidad necesaria para poder trabajar de forma efectiva. ¿Sí?
Ponemos el ejemplo de esta cuarentena. Muchos de nosotros no están realizando lo que es actividad física. ¿Listo? Nuestro requerimiento basal en cuanto a alimentos sólidos, ¿cómo creen que se ha encontrado? ¿Incrementado o disminuido? Disminuido. Ha disminuido, ¿verdad? Ha disminuido. ¿Sí? Por ejemplo, alguno habrá reducido sus raciones de alimento al día. ¿Sí? Algunos ya no comerán, por ejemplo. Eso es requerimiento basal. La cantidad de alimento que tú necesitas al día para desempeñarte de forma adecuada. ¿Listo? Obviamente puede estar en relación con las variaciones en kilocalorías de lo que es una dieta como tal. Para que comprendas de mejor manera, te pongo el siguiente ejemplo. A ver, les voy a poner el ejemplo de mi hijo. ¿Sí? Clases en el colegio hasta las 3:30 de la tarde. 3:30 a 5:30, natación. Como la escuela de básquet es allí al ladito de la piscina, bueno, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, clases de básquet. Prácticamente en todo el día desaparecía el enano. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando él tenía este tipo de estilo de vida? Comía, pero devoraba el almuerzo, en la noche tenía más hambre, incrementaba su sed. ¿Por qué? Porque su cuerpo le está pidiendo que reponga energía, si vale el término, para que trabaje de forma efectiva. ¿Sí? Si yo le voy a reducir la cantidad de kilocalorías, a pesar de que él necesita más por la actividad física que está realizando, en vez de que incremente su masa muscular, va a reducir su masa muscular, va a ser flaquito, delgadito. Listo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Bueno, no hace nada, se han cerrado las escuelas, no pasa clases, no va a la natación, no va al básquet, etc. Todo el día jugando con PlayStation. Listo. Con los amiguitos, sedentario. Mientras está jugando con ellos, papitas, nachos, alguna hamburguesa alguna vez, qué sé yo. ¿Sí? Ya no desayuna porque no tiene hambre. La ración que solía consumir en el almuerzo ya no la consume. Él dice, tampoco tengo hambre. En la noche lo mismo, ya no tengo hambre. Se han reducido las raciones. Sin embargo, en vez que disminuya de peso, ha incrementado de peso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es variable. Por eso decimos que el tratamiento tiene que ser individualizado. Tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos. Lo transportamos a lo que es diabetes para que se den cuenta. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo. Que lo hemos visto al inicio, ¿no? Índice de masa corporal menor a 19. Le voy a dar una dieta normocalórica. ¿Sí? ¿Por qué le voy a dar una dieta normocalórica? Porque si yo le doy una dieta hipercalórica, voy a incrementar en este caso lo que es la gluconeogénesis y va a ser contraproducente. Lo normal es la normocalórica. Ahora puede ser que suceda el siguiente caso, que mi paciente tenga un índice de masa corporal menor a 19, pero que existan datos de desnutrición. En ese caso, el tratamiento, podríamos decir, es un poquito más complejo. Le vamos a otorgar también una dieta normocalórica, pero a su límite máximo, pero de forma fraccionada al día, para que vaya incrementando de peso. ¿Sí? Vamos a regular el peso, le vamos a revertir a nuestro paciente su estado de desnutrición y vamos a continuar con lo que es una dieta normocalórica para que controle su peso. ¿Sí? Porque otorgar dietas hipercalóricas en este tipo de pacientes resulta que es contraproducente.
Por eso no otorgamos dietas hipercalóricas. ¿Listo? Entonces, como les digo, son puntos que debemos tomar en cuenta. Ahora les pongo otro ejemplo. A ver, hemos hablado de mi paciente alemán. Él tiene una dieta estricta, normocalórica, pero realiza actividad física intensa todos los días. Desde la casa al trabajo en bicicleta. Al día hace como 30, 40 kilómetros. Es actividad física intensa. ¿Sí? Él tenía una dieta de 1200 kilocalorías. Les he mencionado qué es lo que ha pasado con él. Se ha descompensado y ha presentado como complicaciones en 3 ocasiones un estado de hipoxia que podía haberlo matado al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en él? Incrementar lo que es la cantidad de kilocalorías al día, pero sin pasarnos a lo hipercalórico. Normocalórico, pero en un límite, vamos a decir, en un rango medio máximo. 1500, 1700 kilocalorías. ¿Por qué? Porque existe el antecedente de que realiza lo que es actividad física intensa. Entonces requiere mayor cantidad de nutrientes para evitar este tipo de complicaciones. ¿Sí? A diferencia de un paciente obeso. Paciente obeso, sedentario, puede consumir una dieta de 1700 kilocalorías a 2000, pero lo ideal es reducirle, porque como no realizan lo que es actividad física, entonces tiende a acumular grasa y engordar, y eso es contraproducente. ¿Alguna otra duda que tengamos, doctores? Fíjense que no es tan simple, ¿no? Lo que es el tratamiento no farmacológico. Tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que ustedes están mencionando. El índice de masa corporal, el sedentarismo, el tipo de actividad física que realiza el paciente, sus cambios, bueno, de horarios entre comidas, etc. ¿Alguna duda o alguna pregunta más? Una pregunta, Doctor, doctor. Adelante, Arias. Nos dijo que proteínas, el valor normal es de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, si consumimos una excesiva cantidad, nuestro cuerpo simplemente lo desecha, porque, o sea, lo que yo pensaba que el término proteinuria solo valía en alteraciones renales. Entonces, si consumimos excesivamente, ¿desarrollamos proteinuria o eso solo en alteraciones renales? Bueno, lo normal o la cantidad de proteínas recomendada en un paciente diabético es 1 gramo kilo peso al día, ¿sí? Otra vez regresamos al punto de que el manejo tiene que ser multidisciplinario. Algo que les había mencionado con anterioridad es que todo paciente que presente diabetes, no me importa el estado, puede ser que se haya diagnosticado ahora, ayer, la semana pasada, hace 1 año, 5 años, 20 años, etc. No me importa cuándo ha sido diagnosticada la diabetes, pero todo paciente con diabetes, por lo menos, debería someterse a un examen de microalbuminuria cada 6 meses, como mínimo. Algunos libros nos dicen que tiene que ser de forma más continua, por lo menos 3 veces al año o 4 veces al año. ¿Eso qué nos quiere decir? Cada 4 meses o cada 3 meses. Y las guías de la ADA nos dan la misma recomendación. En caso de que esto no sea posible, por lo menos cada 6 meses. Si por alguna situación adversa el paciente no puede realizarse este examen de forma continua y rutinaria, por lo menos 1 vez al año. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque el paciente puede consumir proteínas de forma normal. Esto lo vamos a ver en semiología un poco más adelante, aunque ya lo hemos estudiado al parecer con ustedes, si mal no recuerdo. Es capaz de eliminar una persona sana una cantidad de proteínas de 150 miligramos en 24 horas. Y esto está en relación con la dieta. No debería ser más. En caso de que el paciente, según este examen,
presente lo que es una mayor eliminación de albúmina por la orina, eso me indica que se está originando daño renal. Y eso va a condicionar a que yo disminuya la cantidad de proteínas al día en el paciente diabético o a que la restrinja de forma total. ¿Cómo yo sé esto? Esto ya está en relación con otra patología asociada que es la insuficiencia renal crónica. En un estadio, por ejemplo, 1, en un estadio 2, yo puedo reducir un 50%. Yo no le voy a dar, como les he mencionado, 1 gramo, kilo peso. Le daré 0,5, 0,6. Si es que existe un estadio, por ejemplo, 3, 4, lo mejor es evitar. ¿Sí? Se puede jugar con dosis. En este caso ya no 1 gramo, ya no 0,5, ya no 0,6, 0,3, 0,2, por ejemplo. Si el paciente ya presenta lo que es un estado sumamente avanzado de enfermedad renal, nada de proteínas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está condicionado por lo que es una lesión renal existente o asociada. ¿Sí? ¿Algo más? Doctor, Callares. y en el caso, ya que le dé el primero. Perdón, Doc, entonces no habría un estado patológico en la cual cuando el paciente tenga un IMC bajo y un metabolismo bajo, darle una dieta hipocalórica, ¿verdad? O sí habría algún estado patológico. Bueno, podría ser, a ver, un índice de masa corporal bajo asociado a un estado de desnutrición, por ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que te he puesto. O sea, si nos encontramos con este ejemplo, un estado de desnutrición asociado a lo que es un índice de masa corporal bajo. En este caso, la dieta tiene que ser normocalórica, fraccionada. ¿Sí? Hipercalórica en el paciente diabético no nos conviene. Lo que nosotros hacemos en este caso es utilizar una dieta normocalórica, pero podría ser a un límite más incrementado. Por ejemplo, en vez de que llegues a las 2000 kilocalorías, bueno, el paciente se ha desnutrido porque no consumía alimentos, supongamos, no consumía nada. ¿Sí? Lo lógico sería pensar, ¿no? Ahora le voy a meter a mi paciente, perdón, le voy a meter a mi paciente 2500 kilocalorías. Es contraproducente en este caso. ¿Sí? Normocalórica a un límite superior, 1500, 1700, pero de forma fraccionada para lograr lo que es un incremento de peso. Eso ya no sé si les he comentado, miren, creo que en semiología, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, tenemos un hospital de tratamiento para pacientes desnutridos. Y ellos lo que manejan es eso, dieta normocalórica con lo que es dieta fraccionada. Le dan 1500, 2000 kilocalorías normocalórica, pero fraccionada. 6, 7 comidas al día, sin sobrepasar. ¿Sí? Eso ustedes han podido ver también en los animalitos, en los perritos. Yo, por ejemplo, hace unos 2, 3 años he rescatado un perro, pero desnutrido. ¿Sí? Lo lógico es pensar, y lo que me decía mi madre, ¿no? Porque, bueno, como yo vivo en un departamento y el perro era grande, le dije, no puedo tenerlo acá, así que lo voy a llevar a tu casa. Bueno, mi mamá le daba, pero, ¿qué les digo? Bateas gigantes de comida al perro para que engorde. Y el perro no engordaba. Ella me decía, no sé qué le pasa, creo que se va a morir, está en las últimas, todo lo que le doy vomita. Tenemos que razonar, ¿no? Un poquito y pensar que en pacientes desnutridos existe de la misma forma lo que es atrofia de la estructura gástrica. Entonces no le podemos otorgar gran cantidad de alimentos porque en este caso el contenido excede al continente y el paciente termina vomitando. Y en este caso no existe lo que es aprovechamiento de nutrientes. Por eso el perro no ha engordado. Se le ha dado dieta fraccionada, ¿sí?
pero en pequeñas cantidades. La misma cantidad de alimento al día, pero reducida en pequeñas dosis, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, no es bueno utilizar dietas hipercalóricas en este tipo de pacientes. Ahora, depende también del estado de desnutrición que presenta el paciente. Por ejemplo, esto yo nunca lo he observado, ¿sí? Nunca lo he observado. Nunca he atendido a un paciente diabético desnutrido. Generalmente, por el exceso del consumo de alimentos, es que presentan diabetes. Pero puede suceder el caso, ¿no? Donde tengamos un paciente con una desnutrición severa, por ejemplo, asociado a lo que es un cuadro de diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo. ¿Sí? En este caso podemos utilizar lo que es una dieta hipercalórica a través de lo que son componentes hidrolizados, pero de la misma forma fraccionada. ¿Sí? En este tipo de pacientes se debería realizar lo que es un automonitoreo intensivo. Como el paciente es diabético, si yo le voy a dar lo que es una dieta hipercalórica, probablemente voy a inducir a lo que es un estado de hiperglucemia. Entonces, una forma de controlar de que no exista este estado o que no repercute en su estado de salud y sea contraproducente es monitoreo intensivo. Antes de las comidas, después de las comidas, antes de la actividad física, después de la actividad física. Si ustedes se dan cuenta, estamos englobando todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Se puede realizar? Puede realizarse, pero siempre tomando en cuenta las probables complicaciones. Y realizar un monitoreo, un automonitoreo, perdón, intensivo para evitar justamente este tipo de complicaciones. Adelante, Victoriano. Doctor, y en el caso de que un paciente diabético se le consuma una dieta vegana, ¿la cantidad de proteínas, carbohidratos es igual o habría algún cambio en ese sentido? Es la misma. ¿Sí? Es la misma. Obviamente tenemos que calcular esta dieta de la misma forma en el valor calórico diario. 1500, 1700 kilocalorías. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia es la fuente. En este caso ya no será de origen animal, sino será de origen vegetal. Las mismas dosis se mantienen en estos pacientes. ¿Qué más? Nada más, listo. Entonces nos quedamos acá, doctores, en lo que es ejercicio. Me hacen recuerdo, por favor, no hemos desarrollado todavía ejercicio. Y la siguiente clase ya hablamos de tratamiento farmacológico. ¿Qué más, doctores? Nada más. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor.